Muchas veces cuando estamos desesperados o podemos tener miedos, podemos tener preocupaciones y otras aflicciones, lo que las personas tienden a hacer es luchar contra otros, intentar encontrar excusas, intentar encontrar culpables para las situaciones personales, pero existe otro camino. Este otro camino implica luchar contra nuestros propios miedos, contra las propias inseguridades, contra las culpas, contra los traumas y atravesar entonces esa batalla espiritual de la cual tanto se habla en tantas culturas, el camino del guerrero interior. Y la película que vamos a analizar hoy tiene todo que ver con eso, porque hoy en Shine Studios vamos a estar analizando la película El último Samurái y vamos a ver qué cosas de esta gran historia te sirven sobre todo para tu propia vida. But in the process of noting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Bienvenidos una vez más y hoy con esta gran historia tenemos muchos elementos muy profundos para analizar, así que aquí estoy con Hernán una vez más. ¿Cómo estás, Hernán? Hola acá, hola a todos. Muy bien, muy bien. Y sí, exactamente, esta vez tenemos muchos elementos, también porque se aprovechan ciertas cuestiones de otras culturas. Así que también enriquecemos estos análisis comparado con quizás varias de las otras películas que estuvimos analizando en otros podcasts. Ujú. Exactamente. Así Fíjate es. que esta cultura que vamos a explorar hoy, en realidad son varias, diría yo particularmente que tres, que se mencionan son la cultura occidental a través específicamente del protagonista llamado Nathan Algren, que aparece ahí como un militar de Estados Unidos, ya prácticamente retirado, que había estado luchando contra otra cultura, también americana, que es la cultura indoamericana, particularmente los pueblos originarios y aborígenes de Norteamérica, dentro de los cuales creo que se mencionaban ahí a los Cheyennes y algunos más. Y realiza un viaje el protagonista hacia Japón, donde se encuentra también con la cultura samurái. Entonces hay mucha riqueza aquí de elementos para mencionar, hay mucha riqueza también psicológica de cuestiones con las cuales muchas personas se pueden sentir identificadas y también por lo tanto vamos a encontrar aquí bastantes reflexiones y herramientas también para tener en cuenta y mejorar en los propios aspectos. Así que no sé si quieres hacer un breve recorrido de los puntos que a ti más te interesen y de ahí pasamos a los detalles porque hay escenas muy ricas para decodificar. Sí, tengo muchísimas cosas anotadas, al menos para comenzar y como bien mencionabas, luego ir explorando algunas partes de la peli con citas y cuestiones que son muy ricas realmente. Creo que algo que me llamó mucho la atención y me gustó el tratamiento que tuvo inicialmente en la peli, porque en la película son de hecho las primeras escenas, es la diferencia de las cosmovisiones, cómo plantean también la relación y el vínculo que tienen ciertos personajes con esa tradición que mantienen en cada una de sus culturas. En este caso comienza, por ejemplo, la película, disculpas, destacando o relatando la mitología y sensibilidad mística de la tradición nipona, concretamente, relatando un mito sobre cómo surge Japón, las islas de Japón, y que ya desde aquel entonces estaban relacionadas con los propios dioses, con las espadas, con valientes guerreros, con el honor. Y acto seguido se presenta ya uno de los protagonistas también, o coprotagonistas de la película, que es un jefe samurái, y que está efectivamente, como vemos en pantalla, en una actitud y también una acción de meditación, y es allí donde ya desde el comienzo se plantea una dinámica puntual para con uno mismo, con su propio mentalismo, con la divinidad, en la cual
en ese acto meditativo recibe una señal. Y a continuación, así de inmediato, es como se hace un corte y se plantea ya, se presenta a Nathan Algren, que es un capitán, ¿cierto? Sí, capitán condecorado con medalla de honor en Estados Unidos. Y bueno, obviamente en la escena se van compartiendo ciertos detalles circunstanciales para ir conociendo el perfil de su personalidad. Y esos detalles comienzan notando que es alcohólico, o al menos estaba en un estado de debilidad en ese momento, más luego vemos que es algo reiterado, que tiene cierta rabia contenida, que el ambiente era valorizando cuestiones de estas batallas y ciertos genocidios también que se habían dado en Norteamérica, puntualmente con armas de fuego empleadas hacia comunidades, pueblos originarios indoamericanos justamente de la región que actualmente conocemos como Estados Unidos de América. Y bueno, a lo largo de las siguientes escenas se va notando que hay ciertos traumas que efectivamente Nathan tiene, producto de acciones y recuerdos de aquellas batallas, decisiones, acciones que habían tomado. Entonces, ya este planteo en cuanto a la producción en sí me pareció muy interesante y muy rico, como en pequeñas escenas se van notando ciertas cuestiones, y sí uno podría entender que, hay una cuestión bastante romántica de lo nipón, lo japonés en este caso, y quizás no tan en al menos algunos personajes occidentales, como en este caso Nathan. Más luego esto se va enriqueciendo y complejizando al detallar la cosmovisión y las actualidades sociales también de cada uno de ellos. Como digo, hay varias cosas para mencionar, más no sé si querías comentar alguna otra cosa acá, y yo en función de eso voy intercalando, porque también, si no, creo que voy a abarcar un montón de cosas. Sí, entonces, principalmente para quienes no vieron la película o hace mucho no la revisionan, la historia se trata de ese capitán ya prácticamente retirado, que con todos sus traumas y demás es invitado a viajar a Japón para capacitar en el uso de armas a los ejércitos japoneses, por lo menos de alguna de esas facciones. Y se los capacita específicamente para luchar contra los últimos samuráis que quedaban en esa época, que decían estar al servicio del emperador, pero se resistían a determinados cambios que habían en los lugares, como que querían destruir aldeas para construir carreteras, construir trenes y demás cuestiones. Entonces, básicamente es un enfrentamiento entre las novedades y lo antiguo, entre lo tecnológico y lo natural, se podría decir en algunos casos, y entre las tradiciones ancestrales y las nuevas filosofías o las cuestiones modernas también, que no querían saber demasiado con respecto a su pasado. Y dentro de eso, entonces, podemos comenzar a analizar la primera escena, que ya es muy rica. Entonces, cuando uno de los grandes protagonistas de la historia, Katsumoto, el máximo líder de los samuráis, se encontraba ahí meditando, y ahí empieza todo el trasfondo, podríamos decir, místico y espiritual que tiene la película, que tiene que ver con que él en su meditación logra tener una especie de visión, de premonición, de profecía, en la cual observa un tigre flameando ahí en una bandera, y a la vez un tigre también rodeado de varios samuráis. Un tigre que intentaba, al parecer, proteger su vida al ser rodeado. Más adelante en la película, cuando el occidental, se enfrenta por primera vez a los samuráis, termina en el mismo tipo de posición, exactamente. Justamente termina siendo rodeado por el grupo de Katsumoto, y él entonces, Katsumoto, recuerda esa visión que había tenido y relaciona a este capitán Algren con aquel tigre que él había visto. Como después va a mencionar más adelante, no entendía él exactamente qué tenía que ver una cosa con la otra. No entendía bien por qué el capitán Algren termina siendo
parte de esa batalla. Finalmente lo capturan los samuráis, lo llevan a su pueblo, lo curan y pues procuran aprender de él. Por lo menos Katsumoto, antes de asesinarlo, por lo menos lo observa. Procura entender cuál es el sentido de la presencia de él en ese lugar. De hecho, en alguna de las escenas también se le cuestionan a algunos de los acompañantes de Katsumoto, algunos de los otros samuráis, le cuestionan por qué no lo asesinan directamente a su prisionero. Si es que el occidental llegó para atacarlos, para destruirlos, para estar en contra de ellos, ¿por qué no simplemente lo asesinan de una vez? Y ahí Katsumoto dice que primero van a aprender. Y menciona esta postura de aprender de su enemigo. Aprenderemos de nuestro enemigo específicamente, le dice en ese momento. Y entonces esto para cualquier occidental que no esté familiarizado con toda esa cultura samurái puede resultar bastante llamativo. Cómo es que se prefiere capturar a una persona y aprender de ella en vez de simplemente pues asesinarla o torturarla, o como sí se suele hacer quizá en Occidente y se ha visto en muchas películas también, el hecho de interrogar a la persona de forma violenta, que eso sí seguramente estarán familiarizados, y sin embargo no es lo que pasó en este caso. De hecho lo trataron con bastante amabilidad, le brindaron casa, comida, confort, etcétera, etcétera, y siempre lo han tratado justamente como si fuera uno más de ellos también, lo cual es algo bastante diferencial. Y pueden comenzar a preguntarse entonces el por qué de esa diferencia a la hora de tratar a las personas o de comunicarse inclusive con sus propios enemigos. Y eso, para entender eso, tenemos que entender un poco de cuál es la cultura samurái y cuáles son sus códigos también de ética. Básicamente los samuráis son conocidos como caballeros armados. Ese es uno de sus significados. Ellos se llamaban a sí mismos bushi, y samuráis eran llamados en general por otras clases o por personas que no pertenecían a la cultura. Y básicamente se caracterizaban porque tenían un código de ética bastante particular y diferente a las de otras culturas u otros pobladores de Japón inclusive. Ese código tiene bastantes puntos interesantes que hoy vamos a repasar también. Pero básicamente de lo que se trata, y que lo puedo citar aquí en una cita de Agakure, que es del año 1716, dice específicamente esto: una vez el guerrero está preparado para el hecho de morir, vive su vida sin la preocupación de morir y escoge sus acciones basado en un principio y no en el miedo. Si preparado correctamente el corazón cada mañana y noche, uno es capaz de vivir como si su cuerpo ya estuviera muerto, gana libertad en el camino. Su vida entera estará sin culpa y tendrá éxito en su llamado. O sea, esto también es mencionado ahí por Katsumoto en varias partes de la película. El hecho de que el samurái afronta la muerte y afronta la vida desde una perspectiva bastante particular, justamente caracterizada por estar libre de miedo, por sentirse libre. Justamente el hecho de no tener miedo le permite sentirse libre y le permite actuar también con más libertad, le permite tomar decisiones con sabiduría, le permite no estar rechazando cosas. Fíjense que lo normal que se haría en Occidente, por ejemplo, es rechazar a los enemigos, alejarse de todas esas cosas que pareciera que fueran malas. Y sin embargo, en este caso, se adopta una postura contemplativa y desde esa libertad, estando libres de miedos, entonces estamos totalmente disponibles para prestar atención y para aprender cosas nuevas. Esto también tiene mucho que ver con el trasfondo y la historia de Japón por esos tiempos. Normalmente se considera, por lo menos a nivel histórico, que la cultura samurái se alimentó de otras culturas un poco más antiguas que tienen que ver con el hinduismo,
con el taoísmo también, con el budismo y con el zen. Eso está representado también a través de ciertos monjes que aparecen ahí en la película y varias partes en donde los protagonistas se encontraban orando, recitando mantras y meditando también, practicando la autocontemplación. Entonces, esto es algo muy diferencial y muy característico de esa y otras culturas también marciales, donde normalmente se podría relacionar la violencia con sus actos, se podría relacionar el hecho de las luchas, de las batallas o del uso del cuerpo físico nada más, pero sin embargo hay otra parte que se usa para equilibrar la cuestión, y es decir, entender que todo en el universo tiene su parte material, que también hay que atenderla, que hay que elaborar día a día, que si existen amenazas directas para la vida física, entonces hay que hacer algo para contrarrestarlo, pero que a su vez hay que mantener la claridad siempre en la parte psíquica, en la parte espiritual y en la parte energética también, que es el verdadero sustento de la vida y de esa libertad que es lo que realmente cada uno quiere disfrutar. Entonces, esto nos va a estar acompañando a lo largo de toda la película, ese tema de las reflexiones, el tema de tratar de decodificar inclusive esas intuiciones que había tenido Katsumoto, intentar entender cuál es su destino, que también es algo que se menciona mucho, que de hecho reflexiona con el mismo Algren también, hacia dónde su destino lo está conduciendo y si acaso es probable que el destino se pueda cambiar. No sé si quieres aportar algo, Hernán, con respecto a eso. Sí, que efectivamente es algo que está presente en toda la película. Esto de esa claridad respecto a los aspectos más, no solo sutiles, sino las referencias y desde dónde ellos vienen, se han propuesto cada una de las cosas. Y no solo de ese lugar de origen, sino también el destino, que es lo que se habían propuesto lograr, como tanto sea grupal y socialmente, como también a nivel individual. Creo que una de las... Y es más, no, creo que es al finalizar esa misma escena que estamos viendo ahí en pantalla, hubo un diálogo entre estos dos personajes que me gustó mucho, y en el que Algren, el capitán Algren, le dice, bueno, habiendo ya transcurrido un cierto tiempo allí, le pregunta qué es exactamente lo que quiere con él y qué es lo que quiere hacer con él, porque no le había comunicado por qué lo mantenía vivo, etc. Entonces él, Katsumoto, le responde repreguntándole, diciéndole, ¿qué quiere usted con usted mismo? Y eso creo que también ese pequeño diálogo de segundos refleja tal cual esta cuestión, y creo que se podría traducir en qué hacer con esas tradiciones, esos principios y valores, no solo morales, sino como mencionábamos antes, disculpas, a un nivel espiritual, de significado, del sentido de la vida, y también exactamente hacia dónde se querían conducir en cuanto a qué tipo de país, de nación querían lograr, y si tan solo estaban considerando los aspectos que podríamos decir densos, como de hecho desde el inicio de la película se mostraba en cuanto a que el emperador de Japón estaba convocando a arquitectos, juristas, etcétera, todas cuestiones más bien de que podríamos decir que en algún aspecto son superficiales, o si también se estaban considerando esos otros aspectos mucho más sutiles y que hacían a las consideraciones cotidianas más inconscientes, y en ese sentido que atendían más las cuestiones del propio mentalismo. Claro, de hecho, el propio Katsumoto, el samurái, era uno de los consejeros en el consejo del emperador, y sin embargo se notaba que desde hacía tiempo no estaba participando y lo tenían bastante relegado también, lo que muestra cómo en ese impulso de renovación cultural y de innovaciones se estaba dejando de lado toda esa parte ancestral y la parte más reflexiva o más filosófica también. Entonces, ¿qué tenía de característica esa parte más filosófica? Lo que normalmente se conoce como el código del Bushido, también y principalmente ellos lo entendían como un camino de vida directamente. No era algo así como una ley que alguien imponga, sino que era un camino
y ciertos principios que ellos elegían para vivir y para ordenar su vida. Curiosamente, también en Occidente existían ese tipo de principios y de valores, pero el capitán Algren, se dio cuenta, y eso se va notando a lo largo de la película, que por ejemplo en esa parte de la historia de Estados Unidos no se estaban cumpliendo esos valores que están en la Declaración de Derechos, en las constituciones, por ejemplo, de muchos países, como los países actuales nuestros, por ejemplo. Esos valores como la libertad, la dignidad, el respeto a los derechos y a la vida y demás cosas, no se cumplían en esa época. Algunos podrían decir que tampoco actualmente se cumplen cabalmente. Ujú. Más lo que principalmente lo conflictuaba era que él había participado en un genocidio de los indoamericanos, los cheyennes, que estaban, sin embargo, siendo un pueblo pacífico, que no estaban interviniendo en los conflictos y, sin embargo, sus generales lo obligaron a participar, digamos, en eso. Y ese es uno de los conflictos principales del personaje a lo largo de la película, toda esa culpa que sentía por haber participado y contribuido a ese tipo de cosas y haber incumplido quizá los códigos de honor propios de su país, entre otras cosas. Y que encima ahora por dinero estaba directamente enseñándoles a los nuevos soldados japoneses a hacer algo parecido. Una vez más estaban por cometer una especie de genocidio, pero esta vez en otro país. Entonces, al encontrarse con este código del Bushido, con este camino, le llama poderosamente la atención que no solo estaban presentes muchas de esas virtudes que también estaban en los ideales de Occidente, sino que aquí efectivamente se cumplían, o por lo menos cada uno de los participantes procuraba cumplirlos. Y este código se compone de 7 virtudes principales. La primera se conoce como Yi, que es la justicia o rectitud. La segunda es Yu, que es el coraje. La tercera es el Jin, que es la compasión. Rei es el respeto, la cortesía, la amabilidad. Makoto es la honestidad, la sinceridad absoluta también, el decir la verdad por sobre todas las cosas. Meijo es el honor y Chuji es la lealtad. Entonces, los samuráis realmente estaban implicados y comprometidos a lo largo de su vida en cumplir con esos valores. Y hay una parte también muy clave de la película donde esto se muestra, cómo a pesar de las incomodidades que eso podía acarrear o implicar, efectivamente hacían todo lo posible para lograrlo. Por ejemplo, hay una escena donde, a ver, esto hay que decirlo también para que se entienda. Algren asesinó a uno de los samuráis en el principal enfrentamiento, en el primero. Y lejos de la familia vengarse de él, la familia de este samurái lo que hace es recibirlo en su propia casa. Le brindaron cobijo, le brindaron comida, lo ayudaron a sanar, inclusive, de las heridas que tenía. Y ahí se nota un conflicto entre la esposa de ese samurái muerto y el hecho de tener que cuidar al asesino de su marido, lo cual es algo totalmente impensado en Occidente también. Fíjense estas diferentes cosmovisiones y cómo directamente tienes que tener una visión distinta del universo para lograr entender este tipo de cosas. Es decir, aquí en Occidente sería inconcebible que alguien asesinara a un familiar y que además lo cuidaras o que lo perdonaras, inclusive. Entonces, esta escena es clave porque es un momento de debilidad donde la esposa del samurái le dice al líder que ya no quiere seguir cuidando más a Algren, que está cansada y que no puede soportarlo y que preferiría que lo asesinen. Al igual que los demás samuráis que ya habíamos comentado antes, prácticamente la mayoría querían asesinarlo. Y sin embargo el líder, el referente, estaba ahí presente para recordarles cuáles eran los códigos y los principios de honor en los cuales se basaba su cultura. Cuál era ese camino que todos se habían comprometido a seguir
y que les permitía, entre otras cosas, mantener la armonía propia con sus propias personas, la armonía entre ellos dentro de sus comunidades y la armonía inclusive hacia otras culturas también, respetando inclusive al enemigo. Y aquí hay una cita específica que no sé si la quieres compartir, Hernán, y que tiene que ver también con este tipo de cosmovisión espiritual que tenían los samuráis. Sí, mira, justo la literalidad no la tengo, más como bien decías, tiene que ver con ese momento de debilidad, al menos desde su cosmovisión, y en el que ella decía que estaba pasando mucha vergüenza por, más allá de que desde la perspectiva del capitán Algren, él estaba siendo agradecido, ella estaba flaqueando en esa interpretación y le comenta a su hermano, que Katsumoto justamente es su hermano, le dice que le estaba generando vergüenza. Entonces le pregunta exactamente si quiere asesinarlo y ella le dice que sí. Y él le dice que tan solo se trató de que Hirotaro, es decir, quien era su cuñado, trató de matar al americano y que fue karma. Es decir, fue una cuestión, no hubo una animosidad. Y más allá de eso, de esas cuestiones que podemos entender que quizás son más superficiales, más reactivas, con karma se está refiriendo a que está en un propio equilibrio, podríamos decir, espiritual y natural. Es decir, está atendiendo como causa y efecto, vamos a decir, acción y reacción entre lo que, en esa dinámica que entre ambos guerreros habían materializado en ese preciso instante. Entonces, no había algo que desde su manera de ver, de interpretar la situación, Katsumoto dijera, efectivamente, es algo que amerita asesinarle. Y ella comprende, bueno, mejor dicho, gracias a esas palabras, recuerda y retoma esas referencias y, de hecho, le solicita que le perdone ese momento de debilidad. Ella misma lo entendió de ese modo y efectivamente desde ese momento también comenzó a haber un cambio de actitud y de la dinámica, la relación entre todos estos personajes. Sí, de hecho, a tal punto que llegó a encariñarse inclusive con Algren. O sea, recordemos, con el asesino de su esposo. Por lo cual, esta escena me parece importantísima porque realmente nos marca estas grandes diferencias paradigmáticas y cómo realmente cuando aprendes a ver la vida desde otro paradigma, tus propios pensamientos, tu forma de ver la situación, tu manera de sentirte inclusive, puede cambiar a tal punto de que no solo logras perdonar a las personas que aparentemente te hicieron daño en algún momento, sino que además puedes inclusive lograr amar. Esta enseñanza que parece proveniente del cristianismo, que pareciera que la enseñó Jesús primordialmente cuando decía que había que amar inclusive a los enemigos, amar al prójimo como a uno mismo también. Fíjense cómo en culturas de Oriente también ya estaba siendo enseñada y aplicada de diversas formas, y cómo se puede entender en base a las referencias que cada uno tiene un deber y cada uno está haciendo lo que le corresponde en ese juego de la vida. Y si se está jugando un juego donde hay dos bandos enfrentados, pues cada capitán, cada general y cada soldado está cumpliendo con la posición que le corresponde en el sistema y no es algo personal. Y aquí tenemos también un elemento de los 4 acuerdos toltecas. Fíjense cómo esta gran cantidad de culturas convergen en este tipo de enseñanzas espirituales. Uno de los 4 acuerdos dice que no tomes las cosas de modo personal. Ni lo bueno necesariamente, ni lo malo, no te lo tomes personal. Es simplemente una circunstancia que muchas veces las personas hacen las cosas porque tienen que hacerlas o por su propia ignorancia, porque no pueden tomar otros caminos, pero no tienes que permitir que te afecten en lo personal, como si fuera algo en contra tuya específicamente o como si la vida estuviera en tu contra o como si fueras tú quien tiene mala suerte o como si Dios
pues no te quisiera o ese tipo de cosas que muchas veces les surgen pensar a las personas, sino que simplemente es una cuestión sistemática. En el sistema las cosas, por principio de polaridad, tienden a equilibrarse, toda acción tiene una reacción, también la inercia tiende a seguir determinados tipos de comportamientos, pero es cada uno analizando esas cosas y autoguiándose como puede romper esos ciclos. En este caso, si hubieran asesinado también ellos a Algren, hubieran generado una nueva rueda, un nuevo ciclo karmático también a la vez. Y eso les permitía también vivir libres y vivir en paz efectivamente, y que la paz no solo consistía en que no les ataquen los demás, sino que consistía primordialmente en estar ellos libres de culpas y de remordimientos también en su vida cotidiana. Y eso es algo que al personaje de Tom Cruise le faltaba, justamente, que a pesar de estar en Estados Unidos, en una ciudad que aparentemente estaba en paz, a pesar de tener cierta salud, de tener cierto estado social también, de reconocimiento y demás, no sentía paz interior. Y eso terminaba perjudicando toda su realidad en general. Y a través de este camino de aprendizajes espirituales orientales, logró efectivamente al final de la película alcanzar ese estado que tanto estaba anhelando y que, una vez más repetimos, no tenía que ver con vencer a los enemigos en lo físico, no tenía que ver con alcanzar una determinada cantidad de dinero o de vivir en un cierto lugar, sino que tenía que ver con la manera propia de observar el mundo directamente. No sé si quieres agregar algo más, Hernán, o mencionar algún otro tema también para analizar que te parezca importante. Sí, que efectivamente todo este trasfondo de la naturalidad de las cosas, creo que también hay algunas representaciones en la película muy interesantes. Creo que, por ejemplo, el hecho de que haya estado prisionero, pero sin estar prisionero como él entendía con su experiencia occidental. Voy a explicar esto. Él, claro que estaba bajo la tutela, vamos a decir, de este grupo samurái que lo había tomado, digamos, y lo había llevado, conducido a su aldea, pero no estaba en una celda, no estaba maniatado, sino que al contrario estaba muy bien entendido. Y la prisión era la propia naturaleza, eran las montañas y el clima, ya que estaba en el invierno, y entonces él iba a permanecer allí en ese lugar por fuerza, pero no una fuerza que podríamos decir superficial, sino una propia de la naturaleza, la cual también estaba reflejado en, como mencionábamos antes, en todos esos aspectos más sutiles y en la propia mente del capitán Algren, ya que, por ejemplo, bueno, hay otra escena también en el inicio, cuando viajan hasta Japón, ya comienza incluso en sus escritos, porque él iba tomando nota en un diario, ya iba reflejando ciertos elementos y conceptos del propio Bushido y la religión, la cosmovisión del Extremo Oriente, como por ejemplo que le reconfortaba la vacuidad del mar, en el cual no había ni pasado ni futuro, y claro, le estaba reflejando ciertas cuestiones. De hecho, en esas escenas también se ven esos flashbacks del pasado, esos traumas, y esa inconformidad con las decisiones que él había tomado. Entendía que él no estaba en paz con esas cuestiones, porque entendía que habían aspectos, tanto en él como en general de la sociedad, que habían sido desatendidos, desde aspectos éticos y ciertos códigos y principios, tanto morales como también en esos códigos de guerra, ¿no? Y claro, inclusive, bueno, esto que él descubre, que al ir a Japón no iba solo a capacitar, sino que al fin y al cabo iba a, literalmente, como ahí en la película decían, sofocar rebeliones tribales. Él mencionó que las ironías de la vida le atormentaban y que aparentemente ese era el único trabajo que sabía hacer bien. No sé si querías mencionar algo o me pareció nomás. Sí, que ese tema de el orden social y las referencias que se usan para ese orden
es importantísimo no solo para entender la película, sino para entender también la vida propia y para entender la sociedad en general. Hay una escena muy clave donde Katsumoto visitó al emperador y el emperador le pregunta por qué se había puesto en su contra. Y Katsumoto le dice que al contrario, que su vida entera se la entregaría si él así lo quisiese. Y que en realidad no estaba en contra del emperador, sino que estaba en contra solo de los especuladores o de los manipuladores y de los que estaban desatendiendo justamente las referencias. Los que estaban ignorando a los ancestros, los que estaban ignorando a las leyendas, a los mitos, a los códigos culturales inclusive, y pretendían cambiarlos sin haber aprendido quizá o sin haber valorizado una nueva manera eficiente de hacer las cosas. Entonces el emperador recuerda y reconoce a Katsumoto como un maestro en ese sentido. E inclusive le da la oportunidad y le pide, le solicita que Katsumoto le diga lo que tiene que hacer. Es decir, que otro decida por él. Y esta también es una cuestión muy clave porque suele pasar bastante seguido en la política. De hecho, que políticos incompetentes, presidentes, gobernadores y demás, se dejen extorsionar o manipular o presionar por determinados grupos económicos, por grupos de empresarios, por determinados lobbies también ideológicos, y terminen permitiendo que otros tomen las decisiones por ellos, a cambio de determinados tratos o conveniencias. Y en esta película se ve al emperador en ese estado bastante vulnerable, se lo ve casi sin voz, prácticamente sin opinar, sin participar en las decisiones y permitiendo que otros le manejen su vida. E inclusive en este caso le estaba por permitir a Katsumoto que le dé la decisión de lo que él tenía que hacer. Y Katsumoto, a diferencia de los demás, como un buen maestro, recordándole la importancia de la posición que él tenía, la importancia de ser emperador, recordándole las referencias y los compromisos de cada uno, le dice que era él el que tenía que tomar sus propias decisiones, que eso nadie más lo podía saber ni lo podía decidir, y que él entonces tenía que encontrar la sabiduría en sí y hacer lo que a él le correspondía. Lo cual es una gran muestra de sabiduría de parte de Katsumoto, muestra cómo un verdadero maestro guía a los demás a que encuentren sus propias verdades y a que asuman el lugar que les corresponde. No pretende tomar decisiones por la vida de los demás ni controlarles su vida, e inclusive cuando están ante la posibilidad de acceder a una posición de poder, entre comillas, que podría ser algo muy tentador para muchas personas, un maestro en ese nivel y en ese sentido espiritual, pues no accede a ese tipo de tentaciones y en cambio sí sigue obedeciendo a sus propios principios y a su propio camino también. Entonces, esto es algo importantísimo para considerar en la vida propia, que quizá tú no seas presidente o no seas un dueño de una empresa o consideres que no tienes una posición demasiado influyente en la sociedad, y sin embargo en cada lugar donde estés, en tu propia familia, en tu pareja, en tu grupo de amigos o inclusive estando solo, puedes verte ante esa situación de que te aparezcan tentaciones, ya sea la tentación de dejarle a otro que decida por ti, delegarle a otro tus responsabilidades, o la tentación de que otros te den la oportunidad de decidir por ellos también. Y ese es un momento donde tienes que poner en práctica justamente tus aprendizajes espirituales, tu nivel de conciencia y discernir. ¿Realmente a mí me corresponde tomar esa decisión? ¿Es una decisión que tiene que ver con mis propios roles? ¿Es una decisión que tiene que ver con mis principios y mis valores? ¿O es que simplemente tengo que recordarle a los demás que ellos mismos tienen que cumplir sus propias responsabilidades? Tan solo si en la sociedad hiciéramos eso, si cada vez lo meditáramos y respetáramos esas referencias, pues nuestras vidas serían mucho más ordenadas armónicamente, no entraríamos en conflictos innecesarios,
no entraríamos en relaciones tóxicas ni nocivas, ni obtendríamos consecuencias aparentemente inesperadas y desagradables también. Y esa es una de las bases fundamentales también para vivir en paz, para sentir esa paz interior, de saber que hicimos lo correcto y para estar en paz también con respecto a los demás. Evitar reclamos, evitar confusiones, evitar que los demás proyecten expectativas también que no corresponden con nosotros y demás tipos de cuestiones que seguramente a todos nos habrán pasado en algún momento y que pues si hubiéramos tenido más en conciencia estos principios, o por lo menos tener en claros cuáles son tus propios principios de ética que tienes que cumplir. No necesariamente tienes que pertenecer a una cultura como la samurái, que tiene sus principios de ética súper marcados y definidos y que todos los siguen en común, pero por lo menos es importante que cada persona tenga su propia ética, que es decir, la ética a nivel filosófico y a nivel espiritual significa la manera correcta de actuar. Pero entonces te podrás preguntar, bueno, la manera correcta según qué. Y ahí la ética se diferencia de la moral, porque la moral es la manera correcta de actuar según lo que la sociedad en general decide, según lo que la cultura o las costumbres de la época van dictando, mientras que la ética es una decisión propia. Tiene que ver con tus propios valores, con tus propios propósitos y con tu propia noción de la armonía, de lo que tienes que hacer bien para ser coherente con tu propia vida y para brindar el mayor tipo de beneficios a todos los seres y el menor tipo de perjuicios también. Entonces, que cada uno decida la ética propia, decida cuáles son sus propios valores, sus propios principios y decida también exactamente qué tipo de acciones son las que quieres promover y cuáles tipos de acciones están prohibidas. No porque otro te las prohíba, sino porque tú mismo lo decides así. Tú mismo decides cuáles son los límites que no quieres transgredir y de esa forma mantener esa armonía también, en lo personal y en lo social. No sé si quieres, Hernán, aportar algo más con respecto a ese tema o alguna otra escena que para ti sea significativa. Sí, también en relación a esto, estas referencias, estos principios, también creo que en la película se ve reflejado con los ejemplos tanto socioculturales como de personajes, de personas concretamente, que pueden ser ejemplos que te desvíen de aquello que te has propuesto o que deseas lograr, obtener, o que pueden ser ejemplos inspiradores realmente y ejemplos que te van a plantear, te van a mostrar en vida con evidencias cuáles son esas referencias concretamente para no olvidarlas, podríamos decir, y también son motivadoras. En ese sentido, quiero listar algunas de ellas. Desde el inicio se mostró en escenas con el emperador, en las cuales se expresaba que querían lograr allí en Japón la misma armonía que gozaban allá en Estados Unidos de América, en esa hermosa nación. Y literalmente, al informar de esa manera su mentalismo para su comunidad, repitieron esos mitos, como por ejemplo esos genocidios, esas no consideraciones o esos conflictos constantes que luego se han visto repercutidos a lo largo de la historia de allí en más. De hecho, hay algo muy interesante que me llamó la atención y que cuando vi esa escena, que es una de las primeras también en la película, vino a mi mente como para ejemplificar esto. Es algo que hoy en día en la cultura japonesa existe un síndrome que se llama el síndrome de París, que es particularmente observado en japoneses y tienen que ver con, se le llama así síndrome de París, porque se lo describe como un trastorno psicológico transitorio que se encontró en unos individuos que van de vacaciones, por ejemplo, a ciudades puntualmente como la de París, y que previamente tienen como una idealización de aquello. Tienen una imagen, una ilusión de qué es lo que, de cómo es la ciudad, de qué es lo que ellos van a disfrutar, qué es lo que obtendrían al estar allí. Bueno, diversas cuestiones
diversas expectativas que a priori son ilusorias porque no habían estado en algún momento en aquel lugar, más una vez que lo conocen, habían puesto tantas expectativas en aquello que sin que haya mostrado que era una evidencia concreta, que fuera real, que luego deriva en una desilusión tan profunda que genera síntomas psíquicos como depresión, despersonalización, ansiedad y otros. Wow. Y entonces me llamó la atención de cómo ya desde aquel entonces, con esta, con esa época histórica de Japón, ya hay como esa semillita de aquello que hasta el día de hoy, como mencionaba, son especialmente sensibles a ese síndrome los jóvenes principal de Japón. Y luego a lo largo de la película, creo que ya hay un guiño a esto de, ok, ¿cuál va a ser la referencia que vamos a tomar, a considerar como inspiración y que nos guíen para que nos dirijamos hacia donde nos hemos propuesto dirigirnos? Y es con esto de que tanto el Capitán Algren como Katsumoto han ido escribiendo, relatando sus experiencias, sus reflexiones. Y Katsumoto estaba escribiendo un poema y no estaba logrando concretar el final. Él le comentaba a Nathan. Y le preguntó inclusive, ¿sugieres algún final? Y es un poco también ¿cuál es la palabra? Como una preview, una previsualización de lo que ocurre luego. Algo un poco premonitorio. Ya que hacia el final, en el desenlace, en este enfrentamiento final, en la batalla, ocurren dos cosas. En primera instancia, a nivel, podríamos decir, táctico-militar, Nathan le cuenta un mito, que es el mito de las Termópilas, que es históricamente famoso por también que en este caso el Imperio Persa utilizó un pequeño desfiladero, un pequeño paso, para aprovechar sus desventajas en números de soldados frente a sus contrincantes, digamos, que eran miles. Entonces, literalmente, en palabras de Algren, se trataba de eliminar la ventaja a los demás y aprovechar eso a su favor. También ahí estaba planteando no solo un mito simplemente por decidir una cuestión táctica, sino que también intrínsecamente allí había una clave estructural muy sutil de cómo enfrentar aquella circunstancia y lograr algo específico a nivel militar. Curiosamente, Shino le había preguntado a Katsumoto si había funcionado o no. Y evidentemente en las escenas finales, o antes de la escena final en la que fallece Katsumoto, le pregunta, ¿qué pasó con aquellos 300 hombres en el paso de las Termópilas? Y el Capitán Algren le dice, ni uno salió vivo. Entonces, bueno, también premonitoriamente lo quería mencionar porque plantea un ejemplo ahí in situ de cómo al informar nuestro mentalismo, nuestra realidad, con algún ejemplo virtuoso o algún ejemplo vicioso, literalmente luego eso se replica no solo constantemente, sino generando esa realidad como si fuera un molde, ¿cierto? Como diciendo, ok, claro, tiene esta estructura, entonces luego esto voy a continuar valorizando y apreciando. Y de hecho también, bueno, con eso concluyo, hay varias cosas más, pero quería mencionar como pequeñas escenas que esto estaba reflejado, y es en el cual el Capitán Algren también le convence de morir luchando a Katsumoto en vez de hacer el Harakiri, que, se me olvidó ver el nombre en japonés, disculpas, y era como, le replanteó si así quería morir concretamente, o quería luchar por aquello que realmente tenía él como referencia. Aún así, Katsumoto también logró un punto intermedio, ya que efectivamente no se suicidó, digamos, luchó efectivamente hasta el último momento, más aún así, en el momento final, muere con honor, con sus propios códigos,
a un punto tal que no solo le inspiró a Algren, le inspiró a los demás, sino que también inclusive a los soldados que estaban enfrentando, que detuvieron, hicieron un alto al fuego y les rindieron homenaje ahí en ese preciso momento. Así que resultó en una escena, en una situación totalmente inspiradora y superadora para todos los participantes. Exactamente. Y de hecho para eso ya se venían preparando desde un tiempo antes. Habían conversado varias veces acerca de la batalla, Algren y Katsumoto, acerca de la muerte también, acerca de la paz. Y hay una escena muy particular que era antes de partir hacia la batalla, donde estaba Katsumoto en su jardín, un jardín muy hermoso, lleno de flores y demás, que él describió como el jardín de sus ancestros también. Y un poco previendo que iba a ser la última vez que estaría ahí. Entonces estaba muy reflexivo y aprovechando también todo eso. Y una de las cosas que decía era que nunca había logrado encontrar una flor perfecta. Lo cual después, al final, en su último suspiro, en la última vez que vio hacia el mundo, terminó reflexionando que en realidad todas las flores son perfectas. Lo cual queda ahí como un punto bastante enigmático que sirve para reflexionar también y que cada uno le puede encontrar un significado diferente. Más en lo personal aporto que tiene que ver con el tema de la paz. De que cuando uno está en paz con lo que está haciendo y con lo que hizo, pues todas las cosas parecieran ser perfectas, armónicas y estar en el lugar que les corresponden. En esa misma escena, en el jardín, le decía que sabía que Algren había estado teniendo pesadillas. Y Algren le dice que pues todos los guerreros, después de todas esas batallas, pues lógicamente iban a tener pesadillas así. Y Katsumoto le responde que no todos los guerreros, solamente los guerreros que sienten cierta culpa o aflicción o que no estaban en paz justamente con lo que habían hecho. Entonces, lo que simbolizan desde mi perspectiva esas escenas, esas conversaciones y demás entramadas, es la importancia de cuando uno va a hacer algo, hay que hacerlo con toda la decisión, confiando en que eso obedece a los propios principios, a los propios valores, que eso es parte de ser coherente y de aplicar lo que uno sabe en la vida cotidiana. Eso es parte de hacer realidad los propios sueños y las propias cosmovisiones también. Y inclusive cuando no sabemos cuál va a ser el resultado de todo eso. Inclusive aunque a veces parezca que han sido en vano, si uno vive desde esa coherencia, finalmente hay resultados mágicos que uno a priori no hubiera imaginado o no hubiera esperado. Como en este caso en la película, el resultado de todo ese sacrificio fue haber inspirado también a sus propios enemigos y haberle permitido, entre otras cosas, por ejemplo, que le perdone la vida a Algren, lo cual después termina siendo significativo. ¿Por qué? Y aquí viene el último simbolismo que quiero compartir hoy. Katsumoto había dicho en algún momento que su espada se la dedicaba o estaba dedicada al emperador. Es decir, que era como un símbolo de servicio a el emperador, a ese cierto orden social, a su líder, digamos, y a los valores de esa cultura ancestral que él seguía. Y habían dicho en la película que la espada para los samuráis era su alma. Exactamente. Entonces es una manera de simbolizar cómo él vivía en coherencia, en cuerpo, en espíritu, en alma totalmente, con también el modelo social en el cual estaba viviendo y con su estilo de vida de cada día. Entonces finalmente Algren rescata esa espada una vez que Katsumoto murió y se la llevó al emperador. Justo cuando el emperador estaba listo para hacer un trato con los manipuladores, con los genocidas, Algren va, le lleva la espada y le recuerda, le simboliza todo eso que estaba dejando de lado inconscientemente.
su pasado, sus ancestros, sus propios valores del emperador también. Y aquí la espada tiene un símbolo iniciático muy profundo, porque en cierta forma viene a servir para cortar, por ejemplo, esos lazos que tenía con los manipuladores. Le sirve para marcar el terreno, para diferenciar una cosa de otra, para discernir, para poner límites y para hacerse cargo de su propia responsabilidad como persona, como líder también, y hacerse cargo de su propia guerra interior, que claramente el emperador estaba ahí entre varios dilemas, y eso se sintomatizaba, entre otras cosas, con que casi no hablaba, con que su voz no tenía poder. Entonces la espada le recordó ese propio poder del emperador, sus propias batallas internas que debía afrontar y que debía tomar una decisión, que justamente etimológicamente la palabra decisión tiene que ver con escindir, con desescindir, tiene que ver con hacer cortes o con remediar lo que estaba cortado también, entre otras cosas. Y además una cuestión también que se lo puede analizar en estos términos psíquicos del mentalismo es que la espada es un símbolo fálico a la vez. Un falo básicamente en estos términos simbólicos es algo que tiene la capacidad de tapar una falla o de remediarla, de resolver algo que está fallando o que está faltando y que quizá podría ser útil ahí. Y también curiosamente en el portugués, falo significa hablo. Cuando eu falo, eu hablo, yo hablo. Y justamente cuando ahí Algren le entrega el falo, la espada, ese símbolo, el emperador toma la palabra, habla como nunca antes había hablado y con esa palabra hace un corte también. Corta todos esos procesos de tratos turbios, esos procesos manipulativos y decide y hace una reflexión de integración. Encontrar una manera de integrar lo antiguo con lo nuevo. Integrar las innovaciones tecnológicas y lo que se puede aprender de otras culturas, pero sin olvidar también los valores propios de su propia cultura. Entonces, revalorizar también su propia identidad, pero siendo conscientes de que hay que seguir evolucionando como personas y a la vez como sociedad también. Entonces, valoro mucho esa escena, me parece que tiene símbolos ahí muy claves y que nos sirven en nuestras propias vidas para tomar noción de cuáles son las cosas que tenemos que aprender a cortar también a través de las palabras, de qué cosas tenemos que aprender a separarnos, mantenernos separados y con qué cosas a través de nuestras palabras también queremos unirnos cada día. Si quieres, Hernán, te invito a compartirles a nuestra audiencia los típicos recordatorios que son importantes que tengan en cuenta y las reflexiones finales que tienes con respecto a esta película. Desde ya, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, también a seguir nuestra fanpage en Facebook, ambos de Jain Studios, y a este video obviamente denle su like, compartan sus comentarios, sus aportes, sus reflexiones, qué le pareció también esta película, ya sea que la hayan visto antes, la revisiten próximamente y que lo compartan también con sus amigos, familiares, a todos a quien ustedes deseen también inspirar. Y para comentar como reflexión, integrando lo que mencionó Luca recién y también con lo que comenté antes, acto seguido de ahí de recibir la espada y hacer ese corte con su palabra y haciendo la integración correspondiente, le pregunta a Algren cómo falleció Katsumoto. Y Nathan le dice, no, le voy a decir cómo vivió. Y específicamente, como mencionábamos antes, ahí están las inspiraciones en ser justamente un ejemplo a seguir por inspiración y no por justamente desviar o ser degradante en ese sentido, sino que también nos invita con esa pregunta, con esa escena, a preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos viviendo y qué es lo que estamos inspirando, o si acaso estamos inspirando realmente algo, y en tal caso, ¿qué es?
Así que realmente una muy bella película, muy, muy profundas reflexiones, y estoy muy agradecido por haberla revisitado realmente y analizado con ustedes en este nuevo podcast de Jane Studios. A recordar, a tener en cuenta cuáles son nuestros valores, nuestros principios, nuestras decisiones éticas, y que ante las dificultades, ante las cosas desagradables que a veces pasan, inclusive en las relaciones, inclusive en la sociedad, podemos tomar ese camino que parece fácil, que es agredir a los demás o pensar que los demás son los culpables de nuestras propias situaciones, o hacernos responsables también de la parte que nos corresponde y emprender esas luchas en un sentido simbólico contra nuestros miedos, contra nuestras debilidades también, y darnos cuenta que en el proceso de esa lucha, a diferencia de las luchas contra lo externo, en esas luchas hacia lo interno, en lo más profundo de cada uno de nosotros, lo que se obtiene no es el sufrimiento, sino justamente la paz. Lograr vivir en coherencia en cuanto a nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones del día a día. Desde Shine Studios nos proponemos inspirar eso también con nuestras producciones, nuestras películas, nuestros programas. Así que valorizamos la participación de cada uno, valorizamos que estén ahí escuchando, valorizamos que nos acompañen también en las próximas aventuras, en los próximos programas, y ya descubriremos qué nueva película vamos a analizar muy pronto. Así que por lo pronto les enviamos abrazos grandes a todos y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Saludos.